Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Antonio de Jesús Ortiz Morales y en esta ocasión vengo a exponerles el tema de la teoría cognitiva para la materia de teorías de aprendizaje 1. El catedrático de la asignatura es el maestro Mario Jiménez Hernández. Ojalá les agrade la exposición. La teoría cognitiva es una teoría psicológica que estudia cómo las personas piensan, entienden y recuerdan la información. Se centra principalmente en el proceso de construcción de conocimiento, que se aplica desde la infancia hasta la edad adulta. La teoría cognitiva se basa en los siguientes puntos. Número uno, el desarrollo cognitivo es un proceso de descubrimiento y solución de problemas. 2, las personas interactúan con el ambiente y aprenden a través de la adaptación. 3, los procesos cognitivos están influenciados por estímulos externos y procesos psicológicos internos. Los representantes más destacados de esta teoría cognitiva son Jean Piaget, con su teoría del desarrollo intelectual por etapas; Jerome Brunner, con su teoría del aprendizaje por descubrimiento; David Ausubel, con el aprendizaje significativo; Robert Gagné, con niveles de aprendizaje; Howard Gardner, con inteligencias múltiples; Lev Vygotsky, con su desarrollo cognitivo mediante interacción social; Erik Erikson, donde considera que la sociedad moldea el desarrollo del ser humano. Jean Piaget descubrió o desarrolló una teoría llamada del desarrollo cognitivo, el cual plantea que el desarrollo mental de los individuos es una reorganización progresiva de los procesos mentales. Para Jean Piaget, el aprendizaje se basa en fases o etapas que lleva a cabo la mente. Se enfoca en la comprensión y el papel del significado contra el aprendizaje memorístico, mezclando los conocimientos previos con los nuevos que se van a aprender en clases. Para Jean Piaget, el maestro es el guía de forma afectiva, conocimiento, habilidades metacognitivas y autorreguladoras. Promueve el desarrollo de habilidades intelectuales. Para Jean Piaget también el alumno es un sujeto activo, es decir, que posee un conocimiento previo. O sea, los conocimientos previos son todos los conocimientos básicos que pueda tener acerca de un tema que va a desarrollar, el cual donde se promueven nuevos aprendizajes significativos. Según Jean Piaget, el ser humano desarrolla su pensamiento cognitivo en etapas secuenciales, donde cada una tiene formas únicas de pensamiento y razonamiento. Para Jean Piaget, desarrolla o elabora o diseña cuatro etapas fundamentales: la sensoriomotora, que va del 0 a 2 años; la preoperacional, que van de los 2 a los 7 años; y las operaciones concretas, que van de los 7 a los 11 años. También las operaciones formales, que van de los 11 años en adelante. Para Jean Piaget, cada una de estas etapas es muy importante, porque el individuo va desarrollando diferentes capacidades en sus pensamientos. Para Jean Piaget, la etapa sensoriomotora va desde los 0 a los 2 años. Es la fase en que el niño comienza a interactuar con su mundo exterior, interesándose por estímulos que le proporcionan. Una de las características o varias de las características interesantes de esta etapa, destaca la capacidad innata para distinguir el habla de otros tipos de sonidos. El niño sabe identificar la voz de la mamá, la voz de papá, la voz de tía, de hermanos, de los ruidos externos como de los pájaros, de los perros o ruido del ambiente. La comunicación a través del llanto. En esta etapa el niño pues se expresa mediante el llanto para dar alguna indicación de sus necesidades. La comunicación a través del llanto durante el primer año de su vida, claro. Y la pronunciación de las primeras palabras y oraciones cortas a partir de los 12 meses. Aquí, en esta etapa de la sensoriomotora, el niño realiza actividades lúdicas.
como por ejemplo las cosquillas, bueno, son reacciones sensoriales. Las cosquillas, detecta los colores brillantes, reacciona a las canciones o a los sonidos, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante también porque realiza actividades repetitivas, como una forma de comprender mejor lo que ocurre en el mundo exterior. El niño lanza repetidamente juguetes, para ellos es un juego, tira o jala o sacude una manta, lleva juguetes a la boca, en fin, hace diferentes actividades, esos diferentes movimientos para comprender mejor lo que ocurre en el ambiente. La etapa preoperacional lo identifica de los 2 a los 7 años. En esta etapa se caracteriza por el ingreso del niño o la niña a la escuela. Eh, eh, Aquí desarrolla la lógica y el uso de las categorías para clasificar los objetos y la realidad. Algunos de los rasgos, especiales para esta etapa son en que realiza las primeras interacciones sociales. Es decir, que por empezar la escuela, pues, tiene contacto con niños diferentes o personas diferentes, maestros, padres de familia, sus mismos compañeritos. Y por lo tanto, gracias a esta interacción social, él desarrolla su vocabulario, aprende nuevas palabras, aprende nuevos gestos, aprende nuevos sonidos, ¿no? Desarrolla la empatía. Aquí hay un dato muy curioso, porque los niños en la etapa preoperacional, pues desarrollan la empatía porque interpretan roles. Hay niños que se comportan como grandes o se comportan como papás cuando ven, por ejemplo, a los niños más chiquitos que ellos llorar porque los papás ya se fueron a sus casas y los dejaron en el preescolar. Y el niño que ya ha desarrollado la empatía, pues se acerca a ellos, les da un abrazo, les da un juguete, les dicen que se calmen, que todo va a estar bien, que no es malo estar en la escuela y empiezan a tomar un rol como si fueran de papás o como si fueran los maestros. Y es muy bonito esta etapa para los niños. El pensamiento de carácter egocéntrico se desarrolla en algunos niños porque estos niños se preocupan por satisfacer sus propias necesidades antes de los demás niños. El niño aquí en esta etapa siente mucha curiosidad por entender el mundo porque siempre está en la etapa del porqué de las cosas. El niño en la etapa preoperacional pregunta el porqué de que el agua es transparente, por qué la lluvia, por qué el sol, por qué el perro ladra, por qué los gatos se enredan en tus pies. En fin, siempre es una etapa del porqué. Esta se le llama la etapa preoperacional. La etapa de las operaciones concretas, Piaget lo identifica de los 7 a los 11 años. En la etapa perdón, en la etapa de las operaciones concretas, los niños comienzan a aprender y a poner en práctica operaciones matemáticas básicas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, el 1 más 1, el 2 más 2, el 3 más 3, etcétera. También pueden apreciarse algunos avances significativos en la etapa de operaciones concretas, porque el niño desarrolla más su empatía, puede entender cómo se sienten los niños, puede comprender la emoción de los niños. Para Piaget, en esta etapa, el pensamiento lógico está en una etapa inicial, está empezando a desarrollar la etapa lógico-matemático y desarrolla el pensamiento abstracto. Bueno, no lo desarrolla al 100, pero son los inicios del desarrollo del pensamiento abstracto, porque todavía no entiende del todo algunos temas muy complejos, como por ejemplo del por qué papá llega solamente el fin de semana a la casa porque su trabajo está lejos, o porque mamá a veces no tiene tiempo de atenderlos porque se encarga de trabajar para darles lo mejor, porque están a cargo de las abuelas, etcétera. Esas partes como que no le entienden porque sus pensamientos abstractos no está aún desarrollado. En la etapa de operaciones formales, Piaget lo identifica de 11 años en adelante. En esta etapa, pues los niños ya van a la secundaria y esta es la última etapa del desarrollo cognitivo, que va desde la preadolescencia hasta la edad adulta. En esta fase es posible notar avances en varios aspectos. Por ejemplo, tiene una mayor capacidad
para generar conclusiones abstractas a partir del pensamiento lógico. Ellos ya reflexionan muy bien o están aprendiendo a reflexionar muy bien del porqué de las cosas, porqué de la menstruación, porqué de los cambios de los cuerpos, porqué los enojos, porqué las guerras, porqué la tormenta o los huracanes destrozan, porqué el trueno o porqué los rayos y el sonido están desfasados. Aquí su pensamiento abstracto, ya es un poquito más amplio. Las formas del pensamiento de distintas personas también lo entienden. Saben que cada cabeza en un mundo. En esta etapa, los niños, como ya empiezan a ir a la secundaria, ya empiezan a saber por qué un compañero piensa diferente a ellos. Ya empiezan a comprender por qué unos son más especiales que otros. A partir de esta etapa de desarrollo, los niños comienzan a plantearse hipótesis por sí mismos, incluso sobre aspectos de la realidad que aún desconocen. La teoría cognitiva se aplica en la educación a través de estrategias que se centran en el estudiante y sus procesos cognitivos. Estas estrategias se basan en la idea de que los estudiantes recuerdan mejor los conceptos cuando los descubren por ellos mismos. Aquí es una parte muy importante, porque cuando el estudiante descubre por sí mismo algo, ese conocimiento se queda muy bien grabado en ellos y es muy difícil olvidarlos. Esa es una parte muy importante, el aprendizaje por descubrimiento. Algunas formas de aplicar la teoría cognitiva en la educación son ofrecer a los estudiantes múltiples representaciones de la realidad, construir el aprendizaje a partir de situaciones y experiencias reales. Eso es muy importante también porque los alumnos aprenden más cuando se enfocan a resolver problemas de la vida cotidiana que en vez de resolver, problemas hipotéticos que no existen, por ejemplo, calcular la velocidad de un planeta a otro, que calcular la distancia de un pueblo a otro pueblo. Entonces, es importante enfocarse a los problemas del entorno, a problemas del niño, de la niña, de su día a día, para que ellos vayan aprendiendo y asimilando los temas. Es importante también negociar, en la teoría cognitiva comenta que negociar las metas y objetivos con los estudiantes en lugar de imponerlos. Podemos decir a los alumnos que, que si todos pasan la primera evaluación y nadie reprueba, que se les va a hacer una posada en diciembre con pizzas y una película. Entonces ellos se motivan y entre todos se ponen de acuerdo para no reprobar y se ayudan. Eso es muy bueno porque ya no imponemos, sino que negociamos las metas y los objetivos. Dice que representar los contenidos de manera estructurada con un vocabulario adaptable al estudiante. Las palabras técnicas a veces no son adecuadas cuando los niños o los adolescentes no comprenden esas palabras. Mejor bajar el nivel y ponerse al nivel de ellos para transmitir los conocimientos. Y establecer las relaciones entre conceptos y aplicarlos a las situaciones reales. Nuevamente comentamos que tomar problemas reales ayuda a que el niño aprenda mejor los temas. La teoría cognitiva ha tenido un gran impacto en el aprendizaje humano y en la educación, y podemos tener las siguientes conclusiones. El aprendizaje es un proceso continuo que se da a lo largo de la vida. Todos los días aprendemos, cada etapa de nuestra vida aprendemos, desde niños hasta la edad adulta. Los procesos cognitivos son la forma en que se adquiere, almacena y recupera y usa el conocimiento, y que los procesos ineficientes, pues lamentablemente nos ayudan a retroceder cuando nos confunden o no utilizan las estrategias adecuadas, nos confunden y en vez de avanzar en el aprendizaje, damos un retroceso. El conocimiento se construye a través de un proceso de etapas que se aplica desde la infancia hasta la adultez, es lo que comenta Jean Piaget con su desarrollo por etapas. Los procesos cognitivos se pueden modificar para adaptarse a los cambios, claro que sí. El conocimiento se perfecciona o olvida dependiendo de la frecuencia con que se une o que se use, perdón. Es muy importante. Si nosotros queremos que los alumnos, o la teoría cognitiva dice que para que un conocimiento se quede aprensado al pensamiento, hay que practicarlo mucho,
porque si no, ese conocimiento se olvida. El aprendizaje cognitivo permite conectar los conocimientos previos, o sea, lo que ya teníamos antes, con los conocimientos nuevos, ¿no? Es importante, porque si nosotros queremos aprender, por ejemplo, a usar el programa de Excel, pero y queremos usar fórmulas en Excel, y nosotros sabemos usar fórmulas matemáticas, va a ser fácil relacionar el uso de las fórmulas que vemos en clases, en el cuaderno, con las fórmulas en Excel, porque es la misma dinámica. Entonces, es muy importante los conocimientos previos con los conocimientos que podemos generar en la nueva información. El aprendizaje cognitivo mejora habilidades como la memoria, la concentración y la capacidad de asociación. Eso es muy importante. La teoría cognitiva, pues, nos da muchas facilidades y se enfoca a que el conocimiento se queda prensado con una práctica de ese aprendizaje. Pues, ojalá que les haya gustado mi exposición. Es la exposición de la teoría cognitiva, donde tiene un exponente máximo que es, Piaget, y pues, ojalá que les hayan entendido los fundamentos y la aplicación en la educación. Un gusto saludarlos y que pasen muy bonita noche. Gracias.